Dios los bendiga a todos, espero que todos estén muy bien. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo video de meditación cristiana con la familia Hoyos Suárez. Acá estoy con mi esposo Jorge Hoyos, mi nombre es Gina Suárez y mi esposito nos va a contar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios porque nos da nuevamente esta oportunidad de poder compartir un poco de la palabra de Dios, de cosas, de casos que pasan en las familias, ¿no? O sea, Ajá, de eso se compone este canal, de hablar un sí. poquito de situaciones. Hoy hay una situación muy importante que, verdad que tal vez de pronto muy pocas veces como que se trata o por lo menos se le da como concerniente, digamos, lo que dice la palabra de Dios para Ujú. orientar, digamos, en cuanto a esta situación, y es qué hacer, o más bien, qué puede hacer una mujer que tenga a su esposo, una mujer cristiana, ¿no? Que tenga a su esposo que no sea cristiano Que sea y que sea inconverso, que no inconverso. conozca a Dios. Es ¿Qué correcto, hacer cuando no, mi esposo no conoce a Dios? qué hacer ¿Qué cuando no es, hago? es correcto. Entonces, es un tema que con la ayuda de Dios vamos a poder, digamos, abordarlo en esta hora y vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nuestro esposo no cree o no conoce a Dios? Así Y es. bueno, hay algo muy importante que queremos empezar a aclarar y es que este es un video porque existen muchos casos así. Casos como cuáles, casos en los que la mujer y el esposo se conocieron, ninguno de los dos conocía a Dios, ninguno de los dos conocía a Cristo y gracias a Dios la mujer llegó a conocer a Dios, se enamoró de Dios, entró a la iglesia, se bautizó y empezó a tener una vida cristiana y su esposo pues todavía Ajá. no conocía a Cristo. Hay casos diferentes que también los vamos a tocar, como por ejemplo mujeres que son de la iglesia, que saben que no debemos unirnos en Ah, yugo sí. desigual, que por algún motivo se apartan de la iglesia, se casan y luego regresan a la iglesia y su esposo pues no conoce a Dios. También está el caso de mujeres que nunca se apartan de la iglesia, pero se enamoran de un hombre que no conoce a Dios. En esos casos también yo creo que vamos a hablar, pero es un poco diferente porque es que cuando uno ya ha conocido a Dios y tiene la oportunidad, porque Dios a nosotros nos da libre albedrío para escoger, Es para correcto. decidir, no es que Dios le tenga a usted un esposo y entonces usted tiene que apartarse para ir a conseguirlo, no, no, no. En la iglesia hay muy buenos esposos, hay muy buenos hombres y usted no tiene que buscar su esposo en otro lado porque la Biblia dice que no nos debemos unir en yugo Yugo desigual. desigual, pero hay casos en donde se conoce a Cristo y pues ya viene casada, ya viene con el esposo y vamos a hacerlo, vamos a hablarlo a la luz de la Biblia, porque ¿qué pasa? Pasa mucho que nos enamoramos de Dios, las mujeres. Después Sí. hablaremos en el caso contrario. Pero la mujer se enamora de Dios, empieza a poner su vida al servicio de Dios y resulta que en la iglesia hay cultos los jueves, martes, jueves, sábado, domingo, los festivos a veces se hacen actividades y cuando uno está enamorado de Dios, pues uno quiere estar en todas las Claro. actividades. Es muy bueno cuando estamos en pareja y pues compartimos todas las actividades, pero si su esposo no es cristiano, hay que ser muy prudentes con ese tipo de Y cosas. no, y lo otro es que, digamos, bueno, en cuanto a la mujer, eso es cierto, pero Sí, en cuanto al hombre, hay hombres que no son cristianos, obviamente, que es lo que estamos hablando hoy. Son hombres muy buenas personas, o sea, sí. digamos, señores, muy buenas gentes, y uno incluso, ellos tal vez simpatizan, digámoslo así, Sí, simpatizan, pero no toman esa decisión. Hay otros casos que hay otros que no simpatizan, o sea, hay que no les muchos gusta, casos, que no, mejor nada. dicho. Bueno, mi esposa, e incluso otros se incomodan por de pronto como actúa su esposa. Bueno, son varias cosas. Digamos, los hombres pueden actuar de diferente, Manera de muchas acuerdo formas. a la Mm, conversión de su mm. esposa. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia y de acuerdo a lo que dice esto vamos a escudriñarlo y vamos a hablar un poquito pues más a fondo sobre el tema. Dice, voy a leer Primera de Pedro
el capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2. Eso es lo que voy a leer. Yo lo voy a leer acá en la nueva traducción viviente. Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Eso es súper bonito. Ellos serán ganados. Y el versículo 2 dice, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Mm, Es algo muy importante porque pasa muchas veces que cuando uno conoce a Dios, como que uno a veces quiere imponer sí. ese evangelio, porque obviamente uno va a ser salvo y uno quiere que el esposo sea salvo, ¿cierto? Entonces uno a veces quiere imponer, vamos a la iglesia y se pone brava y yo voy a ir a la iglesia Acompáñeme a orar. y a las malas quiere imponer el evangelio, tal vez con palabras, tal vez Mm, alegando, dando cantaleta. Si bien es cierto, cuando nosotras conocemos a Cristo, cambiamos mucho nuestra parte física, nuestro sí, aspecto, y es muy bueno que hablemos sin palabras, como lo dice acá. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. ¿Qué es hablar sin palabras? Hablar sin palabras es testificar, que el testimonio sea el que hable, no sus palabras, no su cantaleta, no todos los días vamos obligándolo, no, no, no. Cuando usted conoce a Dios, pasa algo en su vida y es que Dios entra en su vida. Y cuando Dios entra en su vida, hay fruto, así es. hay un fruto. Usted es como un árbol que cuando Dios entra en su vida, usted se vuelve un árbol de fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? Paz, Amor, amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad. Bueno, es un bondad, fruto fe. hermoso, mansedumbre, Templanza. templanza. Es muy, muy bonito el fruto del Espíritu Santo y es algo que se debe notar. Cuando yo veo un árbol a lo lejos de manzana, yo lo puedo identificar si tiene manzanas. Si no tiene manzanas, yo la verdad no conozco mucho de árboles. Entonces yo digo, ay, tan lindo ese árbol, pues ¿de qué será? Porque no le veo las manzanas. Pero cuando yo veo un árbol de lejos y veo manzanas en él, yo digo, ay, ese árbol es de manzana. Entonces, lo más importante cuando nuestro esposo no conoce aún a Dios, es presentarle a Dios, ¿sí? Eso Así es lo que es. debo hacer. El nombre de este video es ¿qué hago si mi esposo aún no conoce a Cristo? Presénteselo. Pero ¿cómo se lo vamos a presentar? Se lo vamos a presentar con el fruto, que él pueda ver en usted en las manzanas, que él pueda ver la paz, que si tal vez antes de conocer a Dios usted era una mujer peleona, grosera, hablaba con vulgaridades, que él pueda ver cómo han cambiado estas cosas. Si tal vez usted no servía en su casa con amor, recuerde que todo lo debemos hacer como para el Señor, sírvale a su esposo con amor. Y hay algo muy importante y es que no vea a su esposo como un inconverso, como un, como una persona que no conoce a Dios, una persona mala. No, Como un no. impío. Sí, como un impío, no. Véalo con amor porque su esposo también necesita conocer de Dios. Y a veces, ¿qué pasa? Que cuando yo conozco a Dios, yo al otro lo veo como a este pecador. Eso no, así no es el evangelio. El evangelio es amor. Así Y es. si yo amo a mi esposo de forma carnal, ¿cómo no voy a amar su alma para que se salve? Entonces acá dice, hablemos sin palabras, nuestro testimonio, llegue a acuerdos con su esposo de tal forma que lo dice el versículo 2, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, él se ha ganado, ellos se han ganado. Llegue a acuerdos, háblele, cuéntele, ¿sí? Procure ser prudente cuando hable con su esposo, no se ponga Sí. a criticar al pastor delante de su esposo, ay, que es que ese pastor me cae gordo o que es que hoy la Como dicen prédica, por ahí, comiendo, ¿cómo se llama? Pastor desayuno al al almuerzo. desayuno, pastor a la bróster.
al Sí. desayuno, al almuerzo y a la comida. Entonces, eso no se hace. Sea prudente. Si bien es cierto en la iglesia, a veces hay cosas con las que uno no está de acuerdo, que no sé, tal vez alguien entró al baño y quedó oliendo feo y uno dice, ay, ¿por qué? Esas cosas no las hable en su casa con su esposo cuando su esposo aún no ha conocido a Dios, porque usted es la encargada de presentarle a Dios. Si usted llega de la iglesia más mal geniada de lo que se fue para la iglesia, pues imagínese lo que va a pensar su esposo. Si usted llega a criticar, ay, esos hermanos, esa hermana que se vistió así, no, no, eso no se hace, si bien es cierto, uno cae en el error de a veces observar a los demás, no se habla ni con el esposo ni con los hijos, que después hablaremos de cuando nuestros hijos aún no conocen a Dios, pero hagamos lo que dice la Biblia. Amén. Hablemosle a nuestro esposo sin palabras. Mira lo que tú estás hablando, me acuerdo de un testimonio que no sé si Sí. de pronto lo has escuchado. Resulta que una mujer iba a la iglesia de seguido, en todos los cultos iba, y casi que ayunaba varias veces a la semana y mantenía, o sea, cada vez que era tiempo de oración del culto, llegaba, mejor dicho, 1 hora, 2 horas antes, y resulta que se la pasaba mucho en el lugar de predicación, ¿no? En Ajá. la iglesia, como decimos nosotros. Resulta que, y el pastor le dijo, ay, hermana, bueno, y hermano, ella le dijo al pastor, hermano, yo estoy orando porque es que estoy orando para que mi esposo se convierta, porque no, no, nada que llegue al evangelio. Y entonces el pastor le dijo, hermana, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa especial, porque ella le dijo, ¿qué hago? Porque es que llevo tanto Sí, tiempo orando y haciendo, incluso esto, de eso se trata, sí, qué hacer cuando el esposo no es creyente. Y resulta ajá. que el pastor muy sabio le dijo, yo, hermana, vamos a hacer una cosa de aquí en adelante. Usted va a orar en su casa, se va a levantar si quiere tempranito, si es posible, venga 1 o 2 cultos a la semana, si quiere, no venga tan de seguido aquí a la iglesia. Ore en su casa, dé testimonio en su casa. ¿Qué le voy a pedir? Consienta a su esposo. Ujú. Resulta que muchas veces las mujeres atienden, digamos, con más privilegio que pasa a otros, Al pastor puede al ser. predicador invitado, al Ujú. pastor, a los diáconos, bueno, a diferentes servidores, pero al esposo, nada. O sea, el esposo, ay, le dejé, usted verá si calienta. Me voy para la Sí, me iglesia. voy para la iglesia y, no, y cree de pronto, la mujer cree que así está haciendo bien porque está poniendo a Dios por delante, pero miren lo que nos enseña la Biblia, o sea, Ujú, con el ejemplo. Entonces el pastor le dijo, vaya, dele el desayunito a su esposo, sírvaselo calientico. Dígale, ujú. mi amor, vamos a orar. Le coges la mano y hacen la oración. Y bueno, van a almorzar, sírvale el almuercito, la cena también. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? O sea, que lo Ajá. tratara de una manera Con especial, que respeto. sea cariñosa con él. Ujú. Y bueno, y resulta que ella empezó así cuando el primer día empezó a orar y el esposo, qué raro está aquí, ¿qué le pasa? Y entonces él que empezó a seguirle el cuento. Sí. Bueno, bueno, y él se agradó tanto de esa actitud de esa mujer que dijo, oiga, mi esposa es una mujer diferente. ¿Qué será lo que le enseñan allá en esa iglesia? Y resulta que un día él fue con ella al culto, lo Ajá. acompañó y llegó allá y el esposo escuchó el mensaje de la palabra de Dios y se convirtió. Vea, qué bendición. Entonces, no era tanto estar en la iglesia orando por él y descuidando a su esposo, sino que cuidando a su esposo, obviamente dándole testimonio y Ajá. mire qué bonito, Hablando sin palabras. palabras. Eso es muy Es correcto. importante. Si bien es cierto, hay otra cosa muy importante y es orar. Ore por su esposo, pero yo sé que la mujer que no tiene a su esposo convertido lo hace mucho. Y en este video quiero invitarlas a las mujeres a que tal vez sigan orando por su esposo, no cesen de orar, pero oren por ustedes mismas. Pídale al Señor en oración, Señor, dame las herramientas para poder
ganarme a mi esposo con mi testimonio, Señor. Si tal vez soy cantaletosa, ayúdame, Señor Jesús, que mi esposo pueda verte. Mire, mujer, usted es la que está llevando a Dios a su casa. Su esposo Así tiene es. que ver a Dios a través de usted. Y si lo que ve es una mujer amargada, una mujer que está todo el tiempo en la iglesia, una mujer que ni siquiera le hace la cena porque a mí no me importa, yo me voy para la iglesia y en la iglesia me enseñaron que primero Dios y la cena no me importa, mire a ver cómo se la hace. No, porque entonces usted está dando un mal testimonio, usted está descuidando algo que Dios le mandó a cuidar, que es a su esposo, a su casa y a sus hijos. La Biblia dice que la mujer soltera, pues muy chévere, porque le sirve solo a Dios, pero la casada debe agradar a su esposo y Así debe es. agradar a Dios. Y a Dios le agrada que usted cuide a su esposo. Entonces siga orando por su esposo, no deje de orar por su esposo, pero empiece a orar por usted. Dígale, Señor, ¿qué me hace falta a mí? ¿Qué tengo que mostrarle yo a mi esposo? Tal vez tiene que arreglarse un poquito más linda para su esposo, tal vez tiene que dedicar más tiempo para la intimidad con su esposo, que a Muy veces importante. pasa, que es que una vez también nos contaban de un hombre inconverso que decía, yo allá nunca voy a ir, porque desde que voy allá mi esposa ya no quiere tener intimidad conmigo. Ahora la intimidad ella la quiere solo con la luz apagada y a oscuras. Ya no se arregla. Antes Eso es muy se importante. ponía lencería bonita para tener intimidad, ahora ya no quiere. Y en ningún momento la Biblia dice que hagamos eso. En ningún momento dice la Biblia que la intimidad es pecado porque es que es el disfrute del matrimonio. Tiene que Amén. estar casados, obviamente, pero disfrute a su esposo, permita que su esposo disfrute también. Entonces, que sea usted la que refleje a Dios y que su esposo diga, ay, vea, y luego no le dicen en la iglesia que eso es pecado y usted puede decirle, no, amor, eso no es pecado, porque hay hombres que no llegan a la iglesia pensando que las relaciones son pecado, pensando que no, 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 son pecado cuando usted no está casado. Pero estamos hablando acá de mujeres que ya están casadas con su Así es. esposito, que se tienen que casar por la iglesia. No, si ustedes tienen un matrimonio civil, es un matrimonio bajo la ley del hombre. Es Qué correcto. bonito fuera que luego su esposo se Una ceremonia, convirtiera claro. y se hiciera una ceremonia Claro. y se presentara ese matrimonio en la iglesia, sería muy bonito, pero vamos paso a paso. Entonces, recuerde que usted debe reflejar a Dios, que cuando su esposo la escuche, que cuando su esposo la vea, diga, ay, ¿qué es lo que le está pasando? De tal forma que se lo gane, así como lo dice la Biblia. Así Hay es. otra pregunta que pasa mucho o tal vez una situación, y es que a veces las mujeres conocen a Dios y dicen, no, es que mi esposo es un borracho, mi esposo, nosotros nos íbamos de fiesta cada 8 días. No, 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 lo mejor que yo voy a hacer es divorciarme de mi Separar. esposo. Mm. Y la mujer conoce a Dios y dice, no, yo me quiero divorciar de él y tal vez conseguir Mm. otro. Vamos a ver lo que dice la Biblia, que está en Primera de Corintios 7:13. 7:13. Dice así. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto es Mm. la Reina Valera. Ajá. Ahora yo les voy a leer la nueva traducción viviente. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Así es. ¿Qué pasa? Mira, en la iglesia eh, hay muchos casos, ¿no? Y personas que, por eso es muy importante cuando uno pide consejería, saber a quién se la pide, Sí, saber de quién recibe uno los consejos, porque es que hay mucha gente, incluso yo he escuchado de casos muy cercanos que dicen, no, usted déjelo, no, sepárese, abandone ese tipo que yo he escuchado esta Dios frase. puede darle algo mejor. Yo escuché, sí,
Esa Ujú. frase es peligrosa, Mm, Dios puede darle algo mejor. claro. Hay otra frase y es que Él es piedra de tropiezo Él para es, su vida uy, espiritual. esa también yo la he Hay escuchado. que tener Ah, cuidado, porque es que, ¿cómo va a ser piedra de mm, tropiezo el esposo que usted escogió, mm, que lo escogió antes de conocer a Dios, claro. pero usted fue la persona que escogió el esposo, tal vez ya tienen hijos, hijos Mm, pequeños, hijos grandes, y vea, nuestros hijos se pueden perder por eso. Ah, es que mi mamá se volvió cristiana, dañó el hogar, se separó de mi papá. No, no. Hable con su mm, esposo. Mire lo que dice la Biblia. Dice que si su esposo está dispuesto a seguir viviendo, hable, dígale, amor, yo voy a cambiar mi vida, conocí al Señor, así es. yo no lo estoy obligando a que usted vaya, pero de ahora en adelante voy a ser una mujer diferente, amo a Dios y voy a poner a Dios por encima de todas las cosas. Pregúntele, ¿usted está dispuesto a seguir viviendo conmigo? Ahora voy a ser una mejor persona. Es claro. ¿Quién, o sea, quién, o ¿Quién sea, me le va a decir que no? quién le va a decir? O sea, una persona inteligente va a decir, no, pues claro, mi esposa es una buena mujer, Ajá, vean en lo que se ha convertido, mire lo que hace. Pero entonces ahí es donde debemos de eso, de tener sabiduría, de mirar qué consejo es el que nos manda la palabra de Dios. Dios sí, siempre quiere con el matrimonio, que, o sea, Dios quiere que las parejas permanezcan ajá, porque es algo que Dios estableció el matrimonio. sí, Entonces, en ningún momento, o sea, en lo máximo, en lo posible, siempre estar unidos, siempre buscar la forma de arreglar el matrimonio, de arreglar los problemas. ¿Cuánto más? O sea, aquí hay una ventaja muy grande y es que la mujer tiene a Dios. tiene a La mujer Dios. conoce de Dios. Y preocúpese por ser buena esposa. Miren, a Mm, veces una mujer llega a la iglesia y como que piensan, y yo no sé de dónde ha salido esta idea, de que Dios le tiene una persona. Dios le tiene a usted sí, un marido en la iglesia. Entonces el mm, que usted tiene no no sirve. le sirve. No, eso no es bíblico porque Mm, es que nosotros tenemos libre albedrío. Si yo no me mm, hubiera casado con mi esposo, tal vez me hubiera casado con otro hombre porque yo tengo libre albedrío y así puedo es. decidir. Le doy gracias a Dios por haber tomado la decisión de casarme con mi esposo y que él hubiera tomado esa decisión, pero es una decisión del ser humano bajo su libre albedrío. A nosotros Dios no nos Es obligó. verdad. Si bien es cierto, le da a uno herramientas en la palabra para que uno sepa Para escoger que su uno elija. esposo, para que, Mm, porque yo conocí a Dios siendo soltera, pero si tú ya eres casada, por algo escogiste a tu esposo, mm, algo tuvo tu esposo para que tú te hubieras enamorado de él, es para que correcto. hubieran tenido hijos. Entonces no pienses en la opción de no llegué a la iglesia, me Mm, divorcio porque Dios me tiene otro. No, no. Dios no quiere que te cases con otro. Dios quiere salvar también al que tú tienes y hacer de tu hogar un hogar para Cristo. Pero si tú haces eso, puedes herir no solo a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros, a todo, porque ¿qué claro, dice la gente? Ella se volvió cristiana y se separó. claro, Si ya bien es sería un mal cierto, testimonio. claro, Mm, si bien es cierto, la Biblia sí habla de algunos casos en donde hay infidelidad, en donde está en riesgo la vida, pero por eso lo primero es aprender uno a ser mejor. Porque ¿qué pasa? Que a veces también llegamos a la iglesia y queremos, ay, mi esposo es borracho, yo lo voy a cambiar. Ay, usted lo conoció aceptándolo borracho. Órele al Señor y usted cambie, usted, porque en realidad nosotros no podemos hacer que nadie cambie. Hable con él, como dice acá, dígale, ¿está dispuesto a vivir conmigo? Si él dice que sí, con amor, usted poquito a poquito le va mostrando al Señor. Poquito, y vea, con el la persona ejemplo, que ve sí. al Señor se enamora, que su esposo se enamore, que usted aprenda a ser mejor esposa. No piense en divorciarse, piense en ser mejor esposa. Dese cuenta de sus errores, porque antes de conocer a Dios, si tiene uno errores que conoce a Dios, sin conocer a Dios, yo sé que hay muchos errores como esposa, pero dígale, Señor, vea, enséñeme a ser una buena esposa, enséñeme a ser de buen testimonio, enséñeme a amar a mi esposo y que mi esposo lo vea. Y va a ver que no es necesario el divorcio y va a ver que, como la Biblia dice, cree y serás salvo Tú tú y y tu toda tu casa. casa. No Toda es tu porque casa. tú solo creas, sino porque cuando uno cree, uno cambia. No quieras cambiar a tu esposo obligado.
No, que es que vamos a la iglesia y si usted no va conmigo me Me separo. separo. Sí, No, eso no, es. no, no lo intentes cambiar obligado. Deja que Dios sobre en él, ora por él y cambia tú. Siempre la responsabilidad está en uno. Ay, pero es que él hace, pero él todavía no conoce a Dios. Tú sí lo conoces. Así es. Entonces yo creo que en conclusión, o sea, el ejemplo. O sea, Sí. el ejemplo Ujú. y como lo dice la palabra de Dios, tú decías algo ahorita muy importante y es que uno debe pedirle a Dios herramientas, Herramientas. herramientas y lo otro es que eh, las hay. En Sí. la Biblia las tenemos ahí, ahí tenemos ya las herramientas, entonces yo creo que un bonito mensaje y no Sí. sé qué más tengamos para decir para concluir. Bueno, yo quiero que hagamos una oración por Amén, cada mujer que tiene un esposo que todavía no es convertido. Oremos por ustedes amén, y empecemos a ponerlo en práctica. Vamos a orar que Dios les dé herramientas, que Dios les dé palabra, que ustedes puedan sí, aprenderse en la Biblia y cuando su sí, esposo tal vez esté estresado, usted le puede decir, amor, tranquilo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu vida. ¡Ah! Esas cosas impactan. Entonces, pidámosle a Dios que les dé paz, sabiduría, todas las herramientas que usted necesita para poderse ganar a su amén, esposo. amén, No amén. se canse de orar Sí. por su esposo, no se quiera separar al Dice la principio, Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. no nos cansemos de hacer el bien Sí. y venzamos, la Biblia dice que hay que vencer El mal el mal con con el el bien. bien. Ajá. Entonces, a veces el esposo se pone peor, pero no, usted órele al Señor, usted recuerde que a ese hombre usted lo ama y Amén. que el amor va Así más es. allá de criticarlo, de juzgarlo, de atacarlo, de quejarse. Tal vez uno se queja y se queja con el pastor y se queja con... No, no, no se queje, no hable mal de su esposo porque después usted lo va a llevar a la iglesia. Así Y si es. usted se la pasa hablando mal de su esposo, todos van a verlo y van a decir, ah, vea, ese es el borracho, ese es el mentiroso. No, no hable mal de su esposo porque es como hablar mal de usted misma. Entonces vamos a hacer esta oración por cada mujer. Amén, amén. Señor Jesús, Padre eterno, Señor, tú sabes quién está viendo este video, Señor Jesús. Yo no sé cuántos años, cuántos meses, tal vez cuántos días, Señor Jesús, lleva esta mujer pidiéndote por su esposo, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos por ella, Señor, que seas tú, Señor, poniendo gracia en su vida, que seas tú dándole palabras de sabiduría, Señor, que seas tú haciendo de esta mujer una mujer ejemplar para su esposo, para sus hijos, para quienes la rodean, Señor Jesús. Que tú, Señor Jesús, te veas a través de ella. Usa su vida, sus palabras, Señor. Llénalas de dones, talentos, sabiduría, Señor Jesús. Haz, Señor, tu obra en ella y permite que a través de ella su entorno te conozca, Señor. Bendice a sus esposos, guarda sus hogares, Señor Jesús. Gracias por esta palabra del día de hoy. Te amamos, Jesús. Amén. Amén, amén. Vea, qué bonito mensaje. Entonces, mis amigos, no siendo más, entonces qué bueno que pronto ustedes compartan este video, porque esto se ve mucho, mucho en las iglesias y qué bueno poder tener herramientas para, para poder contrarrestar estas situaciones. Amén. Más adelante venimos con otros videitos, temas familiares muy hermosos Sí, y yo sé que con la ayuda del Señor vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo más. amén. Entonces, Bueno, yo quiero dejarlos con algo que dijo mi esposo y es que sepan de quién reciben el consejo. El mejor consejo está acá. amén. Si a usted le dice déjelo, la Biblia dice que no. Si a usted le dice sepárese, mire lo que dice la Biblia. Entonces tenga cuidado con ese consejo. Nos vemos en un próximo video y esperamos que Dios los bendiga.